Muchas gracias, Leticia. Buenos días para en esta mañana desde los diferentes países desde donde nos conectamos. Pues bueno, quisiera como empezar sabiendo que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y estamos celebrando, estamos conmemorando, la tradición cristiana está conmemorando una fecha muy especial para toda la humanidad. Así que no puedo dejar pasar el comentario. Lo hacemos de distintas maneras. Nuestras tradiciones cristianas hacen una conmemoración de distintas formas. Hay comunidades cristianas que hacemos lavatorio de pies, otras no, pero que recordamos también todo lo que Dios en su inmenso amor hizo por la humanidad al donar a su Hijo a favor nuestro. Entonces, pues nada, en este preámbulo, o más bien en este marco de Pascua, en este marco de conmemoración que también nos llama a hacer un alto en el camino y a pensar cómo vivimos nuestra vida y nuestra existencia a partir de esa salvación que hemos recibido, independientemente de la tradición cristiana que tengamos, que confesemos, pero que nos llama hoy a actualizar ese momento tan glorioso, ese momento de la cruz, ese momento donde recibimos vida, ese momento donde nuestros corazones fueron cambiados y fueron transformados. Y una bonita manera de actualizar ese momento, no solo es recordar algo que sucedió en el pasado hace 2021 años, es actualizarlo y pensar cómo estoy viviendo mi cristianismo hoy en mi relación con Dios, pero también en mi relación con el otro, en la construcción comunitaria, en la construcción social a la a la que estamos invitados para cambiar y transformar. Pues desde ya, simplemente unas felices Pascuas para todos y para todas. Mañana celebramos el momento glorioso de la resurrección. Así que un abrazo para todos y todas y ya con con ese comentario. Eh, Ahora sí, comencemos. Bien, entonces, amén. Entonces, nos quedaron algunas cositas en el tintero y voy a permitirme, solo para terminar algunas cuestiones de la introducción que estábamos haciendo hace 8 días, em, de la literatura poética. Estábamos mirando un poco cómo la poesía en Israel, pero también la sapiencia. Hablábamos de las dos, tanto de la literatura poética como la literatura sapiencial, tuvieron una influencia, o esa forma literaria, mejor, esa forma literaria de hablar, tuvieron una influencia en Israel. Como decíamos hace 8 días, Israel no es un pueblo que se fue formando solo en el mundo, sino que tuvo contactos en diferentes momentos de su historia con los pueblos que circundaban a su alrededor. Y esas formas literarias de hablar fueron utilizadas por los autores bíblicos también para plasmar ahí su convicción, su fe, ¿no? Para plasmar su fe. Entonces, eso fue lo primero de lo que hablamos hace 8 días, pero también luego empezamos a ver las diferentes características de la literatura poética y hablábamos de paralelismos. Hace 8 días quedamos en que estábamos hablando de las estructuras quiásticas. Entonces, simplemente para culminar, decíamos que la, que parte o una manera de hacer estructuras quiásticas, decíamos con este ejemplo, Señor Dios de los ejércitos, A, oye mi oración, B, escucha, B, se repite otra vez, y A, se repite la idea de la primera línea poética o del primer estico, también conocido así, Dios de Jacob. Y esta es una estructura quiástica que empieza con A, B, y luego va a la inversa, B, A. Aquí veíamos estos de dos miembros, una estructura, composición literaria de dos miembros, digamos, A y B, pero aquí teníamos un ejemplo de tres. Entonces, de tres líneas poéticas. Embota el corazón de este pueblo A, endurece sus oídos B, ciega sus ojos C, y luego se repiten las mismas ideas, pero de manera inversa, en paralelismo, para que no vean con sus ojos C', es ciega sus ojos es igual para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, B' es igual al B, endurece sus oídos, el B de arriba, y la tercera línea, ni su corazón entienda, A', que es igual a, embota el corazón de este pueblo. Estas son especies, esta es una especie de construcción literaria en paralelismos, en este caso hay paralelismos sinonímicos, como decíamos, hay muchos paralelismos en la literatura poética y sapiencial.
Sin embargo, los más conocidos son el sinonímico, el antitético o el antónimo y el sintético. Entonces, este es un ejemplo de paralelismo sinonímico, donde se repiten ideas, ideas en las otras líneas poéticas. El propósito de esto, decíamos, que no solamente es estilo literario, sino que la repetición para el hebreo, para la mentalidad semita y la mentalidad oriental, la repetición tiene un énfasis muy fuerte, ¿no? Tiene un énfasis de lo que el Señor quiere que el pueblo entienda, de lo que el Señor quiere que el pueblo comprenda. Entonces, esa es la función o el propósito teológico, si se quiere, de estas repeticiones, sean paralelismos sinonímicos, en este caso se repiten las ideas, o sean paralelismos de contraste o antónimos, como el que tenemos aquí al final, porque el Señor conoce el camino de los justos y en paralelismo, en contraste, más la senda de los malos perecerá. Es contraste, se está poniendo en contraste el camino de los justos, el camino de los malos. Y cuál es el fin, si se quiere, de estas dos formas de vivir, digamos, de estas dos formas de construir la vida personal y comunitaria, ¿no? Entonces es un contraste y es un contraste que no solamente decimos ese estilo literario, sino que en ese contraste hay un énfasis, ¿no? Hay un énfasis bien marcado que el autor quiere que sus destinatarios comprendan. Bien, tenemos un quiasmo de contraste, bueno, ya lo vimos con el ejemplo anterior, pero aquí hay otro ejemplo. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Por ejemplo, este es en Eclesiastés, que es literatura sapiencial. Pero también hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Fíjense que aquí tenemos contrastes: amar, odiar, guerra, paz. Esos contrastes, esa es otra forma de ver otra estructura quiástica también, ¿no? A partir de los contrastes. Bien, tenemos acá estribillos, por ejemplo. Los estribillos son bien interesantes porque aquí tenemos, o ritornelos también se llaman así. ¿Y eso qué es? Son las líneas poéticas que se repiten en un texto, pero puede ocurrir después de una línea poética o después de varias de ellas, como por ejemplo acá. Adquirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Cuál es el estribillo o el ritornelo? Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Ese es un ejemplo muy claro de los estribillos, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, yo os conjuro, hijas de Jerusalén. Se repite en todo el libro de Cantares, ¿sí? Yo os conjuro, hijas de Jerusalén. Se repite, ¿no? El libro de Cantares, pues, no es tan largo, es más bien corto, pero vemos cómo de manera estratégica a lo largo de su libro se repite este estribillo. Yo os conjuro, o yo los invito, o yo las invito, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra forma de mirar. Aquí tenemos otra forma y lo que es una inclusión. ¿Qué es una inclusión? Una inclusión es una palabra o frase que se repite al principio y al final de una unidad literaria. ¿Cómo entender eso? Mire, vamos a poner el ejemplo. Todo el libro del Eclesiastés, por ejemplo, cuando comienza en el 1:1 y empieza diciendo vanidad de vanidades. ¿Y cómo termina el libro en el 12:8? Todo es vanidad. Fíjense que se repite la misma idea. Comienza el libro con vanidad de vanidades y termina diciendo todo es vanidad. ¿Y para qué? Porque eso es importante saberlo, o sea, porque es importante que resaltemos esa inclusión, es decir, esas dos expresiones, vanidad de vanidades y todo es vanidad, es como un paréntesis literario, digamos. Al interior de todo el libro del Eclesiastés, eso es lo que va a desarrollar, ¿sí? Eso exactamente es lo que va a desarrollar, por eso comienza así y termina así. Es un paréntesis literario, ¿no? Donde nos está mostrando que ese va a ser la temática de todo el libro, en este caso el libro del Eclesiastés. Es mostrar, luego ya más adelante hablaremos del Eclesiastés, pero simplemente es para ver qué es, ese va a ser el tema, la temática que va a trabajar el autor. Por ejemplo, en el Salmo 27, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Así comienza y así termina. Sí, espera en el Señor. Fíjense. Entonces, el Salmo que está mostrando. Así hay un paréntesis literario donde comienza de ese llamado a esperar en el Señor y termina diciendo sí, espera en el Señor, porque esa va a ser la temática de todo el Salmo. El énfasis va a ser ese,
¿no? Hay que esperar en el Señor, hay que esforzarse, alentarse, eh, mm, confiar, porque hay que esperar en el Señor, Él no fallará, ¿no? Entonces esa es la idea. El Salmo 8, por ejemplo, ya ver, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En el Salmo 8 así comienza y así termina el Salmo 8, ¿no? Em, Él es grande en toda la tierra, es lo que quiere mostrar el Salmo 8. Todo el Salmo tiene como fin mostrar que es muy grande el Señor en toda la tierra, ¿no? Bueno, a veces la inclusión forma parte de la introducción a la conclusión, como en el Salmo 26:1 y en los versículos 11 y 12. Pero yo en integridad he andado, por ejemplo, ¿no? Eh, el propósito del Salmo 26 es el salmista o el orante está diciéndole al Señor, está como haciendo énfasis en su integridad, en medio de todas las situaciones de la vida por las que pasa el orante, pero él quiere enfatizar que todo este salmo lo que quiere mostrar es eso, ¿no? Quiere enfatizar que él ha sido íntegro para con Dios, ¿no? Entonces, ese es el propósito de las inclusiones, ¿no? De poder resaltar eso. Bueno, aquí tenemos también los efectos sonoros de la poesía hebrea. Fíjense que en el español eso no se nota, pero en el hebreo sí. Cuando estudiamos un salmo desde el hebreo o un texto poético, se puede percibir más fácilmente los efectos sonoros, es decir, de pronunciación. La sonoridad es como esa piedra angular de todo poema, ¿no? El paralelismo se da también por los patrones acentuales que ayudan al equilibrio y la complementación. Es decir, a ver, el verso hebreo en el verso hebreo se forman patrones sonoros sobre la base del acento de cada palabra que normalmente recae en la última sílaba. Vamos a verlo con un ejemplo para que sea más claro. Mire, el patrón sonoro más común en la poesía es 3 más 3, es decir, que cada línea poética tiene 3 acentos. Pongámoslo en un ejemplo más claro. Aquí en el Salmo 92. Este es el hebreo, aquí está la pronunciación para que sea mucho más fácil mirar los acentos. Top, que sería esta primera palabra que está aquí. Lejodot, lejodot, el acento va aquí en ot. Le Adonai, diría, o le Yahvé. El hebreo pronunciaría le Adonai, la Adonai, ¿no? En la segunda línea poética tenemos ulesamer, ulesamer, el acento va acá. De hecho, miren que aquí en el hebreo hay unos signos en la parte de abajo. Seguramente, no sé si algunos ya vieron hebreo o no lo han visto, pero bueno, no importa. Estos signos que están aquí en la parte de abajo, como estas paticas, llamémoslas así, esto es lo que nos está indicando que ahí va la fuerza, ahí va el acento. Entonces, ese es un efecto sonoro, que también el efecto sonoro busca no solamente estilo y sonoridad y belleza en la poesía, sino también de alguna manera está poniendo ciertos énfasis, ¿no? Toble, Tob le Jodot le Yahvé, Ulesamer le Shimka Elión. ¿Mm? Luego, solamente lo estoy trayendo desde el hebreo para que miremos un poco los efectos sonoros. En el Cantar de los Cantares también. Fíjense que aquí tenemos otro efecto sonoro y este efecto sonoro que tenemos acá en este ejemplo se llama aliteración, que la aliteración es un recurso que usa repeticiones de consonantes en este caso, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo que tenemos acá, Cantares 1:1, se destacan los sonidos SH, shir, por ejemplo acá, Shir, la primera, es con SH. Hashirim, aquí volvemos a repetir la Shin. Hashirim. Hasher, como otra vez la SH. Es como para mirar esos sonidos y esos efectos sonoros que son mucho más evidentes, obviamente, en el hebreo, ¿no? También tenemos otro, entonces la anterior se llamaba aliteración, ¿no? La repetición de esas consonantes y de esos sonidos. Tenemos otro tipo de repetición que se llama onomatopeya. ¿Y qué quiere decir eso de onomatopeya? Es como el sonido de la naturaleza, como que se imita el sonido de la naturaleza. Por ejemplo, en este texto que tenemos acá en Eclesiastés 1 del 4 al 11,
las consonantes S, las consonantes otra vez SH, como acabamos de ver en el anterior, la consonante F, la consonante V, la H, la J, hacen escuchar como el silbido del viento, ¿no? Y es lo que diría. Aquí dice Oleg, la primera palabra, Oleg, con esa J gutural que suena como el silbido del viento. Oleg, el Darim. Entonces fíjense que ahí también está el silbido, digamos, se nota más en hebreo. Aquí dice B, Beobeb, mire la B, Beobeb, el Sahol, otra vez. Entonces es como ver o escuchar más bien como ese sonido de la J, de la S, como ese silbido del viento. Eso es lo que se llama en hebreo la onomatopeya. Otro efecto sonoro es la asonancia. Y en el caso de la asonancia es la repetición, pero en este caso de vocales. Vocales A, por ejemplo, en Isaías 6.3, que tenemos aquí el texto, las vocales A y las vocales O, que se repiten. Las vocales en el hebreo, aquí, por ejemplo, este dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Kadosh, la O. Kadosh, la A y la O. Kadosh, la A y la O. Adonai. Sibaot, otra vez. Melokol, Haaretz, Kebodó. Otra vez, se nota el sonido de la A y el sonido de la O. Ese es otro efecto sonoro. Entonces, cuando se trata de vocales, se conoce como asonancia. Cuando se trata de consonantes, se conoce como aliteración, como la acabamos de ver. Y fíjense que es interesante, estamos hablando de la literatura poética y sapiencial, eso es muy común. En el Nuevo Testamento también lo tenemos, en los himnos, porque eso es muy estilo oriental, muy estilo hebreo. Bueno, también tenemos el juego de palabras, o también se conoce como paronomasia. Es usar dos palabras de sentido o sonido semejante en un mismo contexto. Se usa para la ironía o para marcar un contraste. Por ejemplo, Isaías 5, en donde se marca un contraste, ¿no? Dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Miren aquí, esperaba juicio, mishpad en hebreo, y hubo vileza, mishpach. Justicia, sedaká, y hubo claro, sedaká. Seká. Entonces hay un juego de palabras ahí donde hay un contraste entre el juicio y la vileza, entre la justicia y la injusticia, la no justicia, ¿no? Entonces, bueno, en español, digamos que uno también ve el contraste, el juicio, la vileza, la justicia, la injusticia, de alguna manera, ¿no? Se ve, pero en el hebreo se resalta mucho más porque las palabras son parecidas, mientras que en español decimos esperaba juicio y hubo vileza, en esta traducción por lo menos, hubo vileza. No se nota. No se nota el juego de palabras, mientras que en el hebreo sí, mire, mishpat, mishpach. Uno es juicio y el otro es vileza, pero se parecen. Sedaká, que es justicia, y seaká, que es como falta de justicia, digamos, ¿no? Falta de justicia. Pero fíjense que las letras, las consonantes son muy parecidas, entonces se nota más en el hebreo ese juego de palabras que quieren poner un contraste muy fuerte para decirle al pueblo, estamos aquí en Isaías, por lo tanto, Isaías está mostrando la injusticia, estamos separados cronológicamente en el siglo octavo antes de Cristo. Y es toda la situación de injusticia que se estaba viviendo en medio del pueblo de Israel antes de que Asiria viniera y se los llevara. Entonces, fíjense que este juego de palabras pretende hacer un énfasis interesante. Tenemos otras figuras del lenguaje. Se usan para dar vida a pensamientos abstractos, por ejemplo, pensamientos abstractos que no son abstractos que no son fáciles de comprender, pero estas figuras del lenguaje ayudan, ¿no? Se hace una descripción de frustración que espera a los enemigos de Dios. Vea, le sucederá como el que tiene hambre y sueña. Es una manera de hablar de lo que se espera a los enemigos, digamos, ¿no? Entonces le sucederá como al que tiene hambre y sueña. Le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será
la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Fíjense que el destino de los malos, ¿cómo describirlo? Es algo muy abstracto, ¿no? Pero ¿qué hace el poeta? El poeta utiliza figuras del lenguaje como metáforas, si se quiere, porque esto es una metáfora, una comparación, para poder explicar de mejor manera todo ese sentido abstracto que el salmista tiene en su pensamiento, ¿no? Entonces, esa es una forma. Bueno, tenemos la metáfora y el símil, lo anterior también era metáfora, pero aquí la tenemos más clara, metáfora y símil, que son comparaciones, ¿no? El símil es una comparación marcada por el adverbio de modo como. Aunque vuestros pecados sean como, aquí está la grana, es una comparación, un símil, como la nieve serán emblanquecidos. Otra vez aparece el como en el símil. Mientras que en la metáfora el como no está. No aparece ese adverbio, pero se establece la relación de identidad entre dos cosas de naturaleza distinta. Por ejemplo, aquí no dice el Señor es como mi roca. ¿Cómo? Porque sería símil. Sino metáfora, que también es una comparación. El Señor es mi roca. No es como, sino es mi roca. Tu palabra no es como, sino tu palabra es lámpara a mis pies, ¿no? Entonces, así es como se identifica la metáfora del símil. Todo esto son comparaciones, son figuras del lenguaje. El oriental es muy dado a hacer ese tipo de comparaciones porque eso ayudaba a la memoria, eso ayudaba a recordar, eso ayudaba a comprender, eso ayudaba a hacer procesos de pensamiento para tomar decisiones, para tomar actitudes. Y eso es lo rico del lenguaje, del lenguaje hebreo, del lenguaje hebreo. Jesús también habló en parábolas, Jesús utilizó metáforas, Jesús utilizó símiles, porque eso es muy propio del semita, ¿no? Del oriental. Eso es muy propio y lo vemos a lo largo de toda la escritura. Es más fácil entender una enseñanza así que sentarse a dar todo un discurso a través de eso. Y eso era lo que hacían los rabinos con sus discípulos, ¿no? A través de todas estas figuras del lenguaje. Y fíjense que aquí podemos tomar para nuestros trabajos pastorales, ¿por qué no también vamos actualizando? Porque uno diría, bueno, ¿y para qué todo esto y saber todo esto? La sonoridad, todas estas características, pues porque es que a partir de todas estas características se puede hacer énfasis en la teología, se puede hacer énfasis en el propósito que se quiere. Y aquí podemos dar un elemento muy valioso para enseñar a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes, y por qué no a los adultos también, utilizando todas estas figuras del lenguaje. Que es muy propio de la Biblia, ¿no? De la Sagrada Escritura, para dar algún mensaje para dar algún mensaje que queremos transmitir. Dicen los que saben, cuando se va a trazar un mensaje en una homilía o una predicación, antes de entrar a hacer la enseñanza, generalmente tiene que haber algo que atrape la mente, si se quiere, y la atención del auditorio. Entonces, para atrapar la mente y la atención del auditorio, se puede utilizar todo este tipo de recursos, ¿no? De historias, de metáforas, de símiles para el propósito que se tiene de la predicación o de la homilía. Bueno, entonces, mira, eso es para que vayamos encontrándole la utilidad a esto. Bueno, las figuras del lenguaje pueden ser bastante extensas y prolongadas, varias líneas, y a lo último se aclara el sentido de la imagen, como por ejemplo el Salmo 1 del 2 al 3. Jeremías también compara a Israel con la esposa infiel. En el Salmo 52 se habla de estabilidad, de raíces profundas, de permanencia. Fíjense que el Salmo 1, que es el más conocido, todo el tiempo está hablando en metáforas, ¿no? En figuras del lenguaje, todo el tiempo está hablando del camino de los justos, del camino de los malos, pero empieza a describir cómo es el camino, el que se sienta, como el que coge la ley de Dios, como el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, porque es más fácil que sus raíces profundicen. Fíjese, todo el tiempo está jugando con el lenguaje, pero al final manda la enseñanza, ¿no? Y puede pasar así en grandes trozos poéticos. Por otro lado, también tenemos la personificación y los antropomorfismos, que son elementos muy abstractos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la sabiduría, esa es una palabra demasiado abstracta. Hablarles de la sabiduría a los jóvenes y a los adolescentes, ¿cómo les hablo de la sabiduría? ¿Cómo les enseño? Porque decir, bueno, ¿qué es sabiduría? Es demasiado abstracto. Entonces, ¿cómo es más fácil? Pues
Tenemos, por ejemplo, vamos a ver en Proverbios, ahorita, que se personifica la sabiduría. ¿Cómo es la personificación? Pues es una mujer que habla. Entonces está personificada en la voz de una mujer que habla y que dice, hijo mío, atiende mis razones. Esa es la personificación. Entonces es como una manera de poder explicar eso que es tan abstracto y que no es tan fácil de entender. Quizás niños, jóvenes, adolescentes, inclusive los adultos también. Están los antropomorfismos. ¿Y qué significa antropomorfismos? Es hablar de Dios, digamos, en términos humanos, ¿no? Por ejemplo, el Señor está sentado en su templo y sus vestiduras bajan hasta el borde de sus pies. Es hablar de manera humana de Dios, sin que realmente Dios sea así, porque Dios es espíritu y Dios, al ser espíritu, ¿cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de Dios si no es en términos humanos? Entonces utilizo antropomorfismos para decir que, por ejemplo, sus manos rodean la tierra, para hablar de su grandeza, ¿no? Sus pies están pisando su gran templo. O sea, ¿cómo referirse a Dios y explicar a Dios si no es a la manera humana, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que son los antropomorfismos. Y ya tenemos otra figura del lenguaje que es la sinécdoque, que alude al todo mediante la mención de la parte, ¿no? Tenemos la metonimia, que designa una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, espada, arco, lanza, se puede decir, al nombrar la espada, el arco, la lanza, se puede hablar de la guerra. ¿Mm? Entonces, aquí estoy hablando, estoy tomando algunas palabras para hablar del todo, de la guerra. Por ejemplo, la sinécdoque que estábamos hablando arriba. Si yo voy a hablar de la guerra, entonces puedo hablar de una de las partes que es la espada, o puedo hablar de una de las partes que es del arco, la lanza, pero para referirme al todo que es la guerra, ¿no? A un ataque, todo que es la guerra. Por ejemplo, la metonimia. Aquí tenemos abajo un ejemplo de metonimia. Designa una cosa con el nombre de otra. Es decir, cuando voy a hablar del castigo, puedo utilizar la copa de la ira de Dios, por ejemplo. Eso es una metonimia, utilizar la copa para hablar realmente del castigo, ¿no? El aceite, utilizo el aceite para hablar de la unción o de la elección. Por ejemplo, el vino para hablar de la felicidad y del amor, como en el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Cuando se habla del chacal o del león, por ejemplo, es para hablar de qué? Para hablar del enemigo, de los enemigos. Cuando se habla de la fosa, es para hablar de la muerte. Entonces, esas también son figuras del lenguaje muy, muy, muy interesantes. Otra forma de la enseñanza rabínica, porque todo esto es muy sapiencial, ¿no? La poesía misma y la sapiencia a veces se funden, ¿no? Se funden. Hay literatura sapiencial a manera de poesía y hay poesía a manera de sapiencia. Entonces, todas estas figuras del lenguaje entran aquí a jugar para, mm, para transmitir el mensaje. Y fíjense, esto me parece muy bello porque ese es el lenguaje humano, ¿no? Es el lenguaje humano a través del cual se puede hablar de Dios, de su intervención, del clamar a Dios por su ayuda, de expresar el sufrimiento, de expresar la soledad, de expresar la confianza en el Señor, de expresar tantas cosas que se pueden expresar a través de esta literatura. Y así es como Dios se revela, digamos, en el caso de la literatura canónica. Así es, en estas formas literarias, en este lenguaje humano, es donde se ve el actuar de Dios y la existencia del ser humano, ¿no? Toda la existencia, la hondura del ser humano frente a Dios, frente al universo y frente al otro, ¿no? Al otro que le rodea. Otra forma de llamar a la reflexión son las preguntas retóricas y las preguntas pedagógicas. Las preguntas retóricas no piden información explícita, o sea, no te preguntan para que tú hagas una contestación, sino sirven no para que respondas, sino sirven para interpelar, sirven para llamar, sirven para generar confianza, sirven para generar alegría, enojo, inclusive sarcasmo también, reproche, tristeza. Esa es la función de las preguntas retóricas y que son pedagógicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Ustedes tienen esta presentación en sus aulas virtuales, en su plataforma, en su campus, y entonces pueden mirar el texto bíblico e ir mirando cada una de las citas bíblicas.
tenemos la hipérbole. La hipérbole es la exageración de las cualidades de lo que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 6:6. La hipérbole exagera demasiado porque quiere poner énfasis en algo, ¿no? Está la ironía y el sarcasmo también. Cuando se dice algo, pero en verdad se desea decir otra cosa, ¿no? Está la ironía y el sarcasmo. Es interesante, porque miren, estamos en el Antiguo Testamento, pero Jesús también habló así. De toda esta forma Jesús habló, pues él era judío, ¿no? Entonces él utilizaba la ironía y el sarcasmo también, ¿no? Para llamar, o sea, para interpelar, ¿no? Como no para que se respondiera, sino para hacer entrar en conciencia, ¿no? Hacer entrar en conciencia. Entonces, pues el Nuevo Testamento también tiene mucho de esto. Y terminamos diciendo entonces que hay algunos géneros poéticos, como el canto, que en hebreo es shir o mashal. Está el dicho, el proverbio, la parábola, mismor, que es el salmo. Está el oráculo. El oráculo es como en los profetas o el mensaje, el oráculo o el mensaje de Dios. Está el enigma, el acertijo, la elegía también, ¿no? La lamentación, que también puede ser utilizada de diferentes formas. Está la bendición, verajá, el kelalá, la maldición. Son como algunos de los géneros poéticos que podemos encontrar en la poesía, pero también en la sapiencia. ¿Sí? Entonces, esto que acabamos de mencionar hace 8 días y que hoy terminamos acá esta introducción, es para que miremos simplemente que todas estas son formas poéticas de hablar, ¿no? Formas poéticas de hablar y es parte de la literatura poética y sapiencial para que podamos entenderla un poco más. Y esas son las características generales tanto de la poesía como de la sapiencia, ¿no? Entonces, en general. Pero quiero que miremos también, hagamos una pequeña introducción en esta primera parte y luego entramos al libro de los proverbios, es que nos había quedado en el tintero algunas cositas, y miremos en el caso de la literatura sapiencial, hay un tema que va a ser muy importante y que va a atravesar toda esta literatura y es la sabiduría, ¿sí? Además de las características literarias que acabamos de ver para la poesía, son las mismas características literarias para la sapiencialidad también, esa forma de escribir, ¿no? Con esas figuras del lenguaje y ese juego del lenguaje que es muy bello y es muy interesante. Debiéramos retomarlo, si me permiten, para nuestras enseñanzas con niños y jóvenes, ¿sí? Bueno, pero entonces, bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿quién puede ver sus mensajes? Sí, la grabación está habilitada, sí. Y esta grabación va a estar está ahí en sus plataformas cuando se termine, van a estar en su plataforma, entonces van a poder volverlo a ver nuevamente y tanto la grabación como la presentación en PowerPoint. Esa la tienen en sus campus bíblicos. Un poco más despacio, listo, está bien. Claro que sí, Mari. Me emociono y entonces voy muy rápido. Listo, vamos a hacerlo un poquito más despacio. Entonces, bueno, la primera parte, entonces, Mari, para todos, se trataba de mostrar un poco las generalidades de los estilos literarios, tanto de la poesía como de la literatura sapiencial, ¿sí? Un poco los paralelismos, un poco las figuras del lenguaje, los juegos con las palabras, las metáforas, los símiles, las comparaciones, los contrastes, la forma similar de hablar. Todo eso es estilo literario, la sonoridad en las consonantes, la repetición de las consonantes, la repetición de las vocales, toda esa forma que acabamos de describir es, es parte del estilo, pero que también tiene un propósito, y es llamar la atención frente al mensaje que se quiere dar, ¿no? Interpelar, como decía, crear confianza, llamar a la confianza en el Señor, llamar al cambio, hacer que quien está escuchando la enseñanza haga proceso de pensamiento para que haga una interiorización y se produzca un cambio en el corazón y se tome una actitud frente em, a lo que se va a hacer, ¿no? O sea, se haga opciones más bien frente a las actitudes, frente a la vida, ¿no?
Entonces, todo eso es tanto para la literatura sapiencial como para la literatura poética. Ahora, vamos a destacar algunas generalidades de la literatura sapiencial. Y una de las primeras cosas que vamos a ver es cuál es la concepción de la sabiduría en la Biblia. ¿Cuál es? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de literatura sapiencial? ¿A qué nos referimos en concreto? Podemos hablar de, cuando hablamos de la sapiencialidad, estamos hablando de la sabiduría, de la sabiduría. Pero, ¿qué es sabiduría? Vamos a mirar algunos conceptos de sabiduría que algunos estudiosos de la Biblia descubrieron, digamos. Hay algunas diferencias entre unos y otros, sin embargo, hay unos puntos de contacto. Por ejemplo, hay un gran estudioso de nombre Gerald Conrad. Según Conrad, la sabiduría habla del conocimiento empírico, digamos, de un conocimiento práctico de las leyes de la vida, de las leyes del universo, pero es un conocimiento basado en la experiencia, ¿sí? Es un conocer, es un conocer por la experiencia misma, ¿no? A través de la experiencia se conoce, para no repetir. A través de la experiencia es donde viene el éxito o el fracaso del ser humano si logra leer a través de la experiencia sus caídas y sus luces, ¿no? El ser humano a través de su actuar en la vida, ¿no? Si no le va bien, tiene que aprender de eso, de su caída, tiene que aprender. Pero si le va bien cuando hace determinadas acciones, tiene que aprender y tiene que reflexionar y decir, ah, el camino es por acá porque la experiencia me mostró esto, ¿no? Entonces el éxito del hombre en la vida depende de qué? De su disposición, pero también depende de su habilidad para descubrir ese vivir en armonía, tanto con él mismo, con Dios y con todo lo que le rodea. Entonces, para el sabio existe una especie de interacción entre la conducta social, entre cómo me relaciono socialmente, pero también esa conducta social tiene una interrelación muy, muy estrecha con la creación, ¿no? Con la creación. ¿No? Con cómo me comporto, porque la creación tiene unas leyes de la naturaleza con las que Dios ha creado, y si yo infrinjo las leyes de la naturaleza, no solamente afecto a la naturaleza, sino mi relación social con el otro. Entonces, eso es lo que Conrad quiere decir cuando habla del orden empírico, o sea, por la experiencia. No se necesita, entonces, en este caso, hacer un estudio, digamos, un estudio de libros y de teoría, sino que Bonrad está diciendo, claro, no está despreciando el estudio, claro, lo que está diciendo es que la sabiduría en la Biblia tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esa experiencia, con ese bien y mal que el hombre puede experimentar. Con ese mejor modo de asegurar, si se quiere, la felicidad, el éxito, de, de, de poder actuar de tal manera que no vaya en contra de lo establecido socialmente, digamos, ¿no? Que no vaya en contra de eso porque desequilibra las relaciones sociales. Y eso es lo que Conrad quiere decir acá. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, hermana Mari, lo van a dejar grabado y allí lo puede ver pausado a la velocidad que necesite. Sí, listo. Pero aquí hay una pregunta que dice, ¿a esto se refiere Santiago cuando habla de la sabiduría que viene de lo alto y que es del mundo en el capítulo 3 del 13 al 18? Sí, Fernando. Sí, porque de hecho, Santiago en el Nuevo Testamento es un libro, es una carta mejor, es una carta muy sapiencial. Cuando nosotros estudiamos Santiago, vemos todo esto que estamos viendo y todas estas características que vimos ahorita. Hay juegos del lenguaje en Santiago, pero sí, la sabiduría que viene de lo alto es esa que viene de Dios y que el hombre descubre en su experiencia también, ¿no? Que el hombre descubre y que el hombre vive para no desequilibrar la relación con el otro y su relación con Dios, ¿no? Entonces, es esa sabiduría que viene de lo alto que hay en ese capítulo 3 del 13 al 18 que dice que el que sabe actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué pasa? Trae la paz, la armonía,
el sosiego entre las relaciones humanas. Pero ¿cuál es la sabiduría terrena? La sabiduría terrena es aquella que trae la guerra, o sea, que solamente es que se actúa para beneficio propio, ¿no? Entonces trae la guerra, trae el desequilibrio, trae no la paz, vienen los desacuerdos, vienen las heridas. Esa es la sabiduría terrena de la que está hablando Santiago, mientras que la sabiduría que viene de Dios es la que trae la paz. Y así ha de actuar el creyente, por ejemplo, ¿no? Porque está hablándole a una comunidad creyente. Entonces, exactamente eso es lo que Santiago quiere decir ahí en el capítulo 3, que ese es de hecho, esa es la parte central de Santiago, aunque Santiago es muy sapiencial y trata de muchos temas, no obstante, todos esos temas de Santiago, de toda la carta de Santiago, están concentrados en cómo saber vivir, en otras palabras, ¿sí? Que están ahí en ese capítulo 3 del 13 al 18, exactamente. Entonces, esta es lo que postula que es sabiduría para este autor, para Gerald Woodruff. Ahora vamos a mirar qué dice otro autor. Este otro autor, Roger Norman, él también, mira, digamos que comparte un poco el punto de vista con el anterior, con Gerald Woodruff. Sin embargo, él le agrega algo más y dice que la sabiduría del Antiguo Testamento es un mundo de ideas que reflejan una actitud frente a la vida también. Es decir, reflexionar sobre la vida es el punto de partida para la tradición sapiencial. Hay que reflexionar sobre la vida, ¿no? ¿Cuál es la actitud frente a la vida también? ¿No? Es reflexionar sobre las preguntas de la vida, las preguntas existenciales del ser humano, y hacer también que los demás reflexionen frente a la vida. Por ejemplo, si me permiten, reflexionar cuando cuando vemos el mal que aqueja a la humanidad. Esa es una reflexión frente a la vida, ¿no? Y la gran pregunta existencial es ¿por qué los hombres somos tan complejos? ¿Por qué los seres humanos somos tan egoístas? Por qué reflexionamos eso? Porque cuando vemos las guerras en otros países, cuando vemos en nuestros propios países las situaciones políticas y sociales, es reflexionar frente a la vida y decir, carambas, nos estamos matando. ¿Cuál tiene que ser la actitud frente a la vida? Hay que cambiar eso, no se puede repetir. Han habido muchas víctimas por una u otra razón. Entonces, el reflexionar sobre eso que pasa, que pareciera que como que Dios estuviera en silencio y que a veces como que si Dios no hablara, ¿no? Frente a todo el dolor que vemos a nuestro alrededor, frente a tanta gente desplazada de sus campos, que seguramente esta es una situación no solamente es de Latinoamérica en general y no solamente de Latinoamérica, de Centroamérica, de muchos países hay tanta gente desplazada por la violencia, porque otros quieren aprovecharse del poder y de la plata, en fin, de la tierra para otros beneficios personales. Entonces, la gran pregunta es, Señor, tú ves, ¿por qué no haces algo? Esa sería la pregunta, o generalmente es la pregunta. ¿Por qué permites? Es la pregunta. ¿Por qué permites que esto pase? Pues miren, esas situaciones, ahí está hablando Dios. Pareciera que no, porque nosotros quisiéramos que Dios interviniera como de manera sobrenatural, ¿no? Y que acabara con todo ese mal. Pero resulta que ese no es el modo de obrar de Dios. No quiero decir que Dios no pueda hacer cosas sobrenaturales, evidentemente sí. Pero qué es lo que Dios nos está hablando a través de eso? Que eso es lo que este autor está planteando. Es, es frente al dolor decir, hay gente que está muriendo por el egoísmo, hay gente que está siendo sacada de sus tierras por el egoísmo, hay gente que está muriendo por la violencia, porque alguien se atreve a levantar la voz y luchar, o llamar la atención frente al derecho que tiene el pobre. Entonces, esas formas de violencia, digamos que son utilizadas por Dios para hablar. Dios no está callado, porque en esas formas es hacer una reflexión sapiencial, hacer una reflexión y decir, caramba, necesitamos parar, nos estamos acabando. Esa no debe ser la forma de obrar, de obrar del ser humano. Eso, eso es reflexionar sobre esas preguntas existenciales de la vida que llaman e interpelan al cambio. Ahí Dios está hablando. Ahí Dios está hablando, está llamando la atención
De manera que la muerte de los inocentes, si se quiere, no es una injusticia de Dios. La muerte de los inocentes es la acción del hombre sobre el otro hombre. Y la muerte de los inocentes se convierte en un lugar teológico que habla. No mueren en vano, sino que se convierte en un lugar teológico que está llamando, que está interpelando, que está llamando al cambio, que está llamando al hay que parar, que está llamando ahí, carambas, ahí en esa muerte, en esa injusticia que se dio por la acción de un hombre sobre el otro, ahí Dios nos está tocando, ahí Dios nos está tocando la puerta, nos está llamando, a eso es a lo que se refiere con ese ejemplo este autor, cuando está diciendo que la sabiduría es un mundo de ideas que reflejan una actitud frente a la vida. Cómo reflexionar frente a la vida, cómo reflexionar frente a lo que sucede, ¿no? Eh, cómo hacerlo. Entonces, ese es el punto de partida de la literatura sapiencial, es reflexionar sobre la vida, cómo estamos actuando, cómo debemos actuar. Es eso, ¿no? Pero tenemos otro autor acá que agrega algo más. Y este autor, su nombre es James Crenshaw. Él no, digamos que no está en desacuerdo con el planteamiento de los dos autores anteriores, pero él agrega algo más. Y entonces es él dice que la sabiduría es la autocomprensión en relación con las cosas. Es decir, él ha tratado de definir también la sabiduría a la luz de los trabajos de los dos autores anteriores que acabamos de mencionar, y él busca como esa autocomprensión del ser humano en relación con, o sea, cómo me comprendo como ser humano, pero en mi relación con todo lo que me rodea, en mi relación con el creador, en mi relación con la gente que me rodea. Es buscar como ese sentido que se mueve en relación a tres niveles. Aquí dice la literatura sapiencial, la tradición sapiencial y el pensamiento sapiencial. Hace una diferencia entre estas tres. Sí, entonces él dice, bueno, esa búsqueda de sentido se mueve en tres niveles, o sea, de la autocomprensión. Primero, la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Como un intento de enseñorearse de las cosas eh, de cara a la supervivencia humana y al bienestar. O sea, cómo frente a la naturaleza, estamos hablando frente al creador, yo cómo me comprendo frente a la naturaleza. ¿Cómo, cómo actúo frente a lo que Dios me entregó? ¿Cómo hago uso de la naturaleza o cómo trato la naturaleza? ¿Cuál es mi relación con la naturaleza? Porque así tengo que entenderme cuál es mi papel en el mundo entonces, desde ese primer nivel. Pero también desde el segundo nivel es en mis relaciones humanas, dentro de la sociedad. ¿Cuál es mi papel dentro de la sociedad en la que me muevo? ¿Cuál es mi papel dentro de los contextos en los que estoy? ¿Cómo es mi relación y cómo establezco mi relación con los demás? Pero también en un tercer nivel es la sabiduría teológica, es decir, cómo construyo mi relación con Dios, cómo la construyo, ¿no? Y es lo que este autor está planteando, ¿no? Es por eso la autocomprensión en relación con todo lo que me rodea. Para este autor, la literatura sapiencial o la tradición sapiencial y el pensamiento sapiencial, que él distingue cada una de las tres, la literatura es la literatura que tenemos en el canon bíblico, por ejemplo, la literatura sapiencial. La tradición sapiencial es la tradición que hay en el judaísmo de la reflexión. Y el pensamiento sapiencial es la reflexión que cada individuo hace en relación a estos tres niveles que acabamos de mencionar. ¿Sí? La comprensión como ser humano en mi relación con la naturaleza, en mi relación con el otro y en mi relación con Dios. En otras palabras, ¿cómo me descubro en estas relaciones? ¿Cómo descubro mi papel en estas tres relaciones? Porque dependiendo de cómo descubra cuál es mi papel en el mundo frente a estos tres ejes, frente a estos tres niveles, Dios, hombre y contexto, entonces asimismo voy a actuar. Si logro comprender eso, asimismo va a ser mi actuar.
¿sí? Para beneficio o para mal, para bien o para mal. Entonces, este autor plantea de esa manera la sabiduría, ¿sí? Luego tenemos otro autor acá, ¿no? El último autor. Entonces, él es Murphy. Este autor cree que la sabiduría bíblica nace del esfuerzo por poner orden en la vida del hombre. Digamos que es cómo el hombre experimenta a Dios. ¿Cómo experimenta a Dios? Pues en su relación con el otro, ¿no? Si su relación con el otro, ¿cómo usted establece su relación con el otro? Ahí experimenta a Dios en la vida. Si su relación con el otro es de justicia, está experimentando el actuar de Dios en su vida. Pero si su relación con el otro es una acción de injusticia, ¿qué está experimentando? ¿Cómo se ve frente a Dios? No, Dios no es injusto, pero si su relación con el otro es injusta, usted está experimentando que Dios le está llamando a poner orden frente a un orden en su conducta, ¿no? Entonces, este autor concibe la sabiduría así, un esfuerzo por ordenar la conducta humana. El hombre experimenta a Dios en el entramado de las relaciones sociales. Claro, claro. Por eso, fíjense lo interesante, cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, Dios les dijo, ustedes no van a ser como los demás, porque es que si ustedes actúan como los que entran, como la tierra donde ustedes van a entrar a poseerla, entonces, ¿qué tipo de Dios van a mostrar? O sea, eso no se puede separar. O sea, la relación del hombre con Dios no se puede separar de la relación del hombre con el hombre, con su connacional, digamos, ¿no? Con su prójimo. Eso no se puede separar. Depende cómo tú actúes en tus relaciones con quienes te rodean. Tú estás hablando cómo es tu relación con Dios. Depende cómo tú actúes en relación con la naturaleza y cómo hagas uso de la naturaleza o cuál es tu relación con la naturaleza, eso habla de tu relación con Dios. Son tres cosas que no se pueden separar porque el hombre es parte constitutivo tanto de la creación como con el otro. Entonces, eso no se puede separar. Son tres ejes que no se pueden separar. Entonces, pues estos tres autores que estos cuatro autores que nos han hablado de cómo conciben la sabiduría en la Biblia, todos tres le aportan. Y todos tres aportarían entonces que la sabiduría en la Biblia es saber vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y saber vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es cómo estableces tu relación con el otro, cómo lo llevas a la práctica, cómo ves la naturaleza y cómo haces uso de la naturaleza, ¿no? Bien, la literatura sapiencial israelita, aquí hablando del vocabulario, esta es la palabra en hebreo para hablar de sabiduría, jokmah. Esta raíz, miren, esta raíz jokmah, la voy a poner en pantalla completa para que se vea más grande. Esta raíz designa la esfera de la razón, la inteligencia, el saber también, la destreza. Encierra, pero todo eso, fíjense que todo eso encierra el cómo actúa el ser humano, ¿no? Entonces, entonces podemos ver estas categorías. Está alrededor de la razón, la inteligencia, el saber y la destreza. Entonces, las categorías son estas. La primera es la capacidad humana natural de conocer, la inteligencia, el talento, la agudeza, el ingenio, el de hacer, la habilidad, el de juzgar, la sensatez, la cordura, el juicio, la razón, pero también tenemos otro nivel y son las cualidades adquiridas. Por un lado, de conocer, de saber, de sabiduría, de cultura, de erudición, pero también de juzgar, es decir, a partir de la experiencia se adquiere la pericia y la idoneidad para saber vivir, para saber actuar, ¿sí? Entonces, todo eso encierra la sabiduría en la Biblia, fíjense que todo eso de alguna manera nos está hablando del saber vivir, ¿no? De adquirir destrezas también para un oficio,
y ponerlo en práctica, pero siempre a favor de la humanidad. En un segundo momento vamos a hablar de la literatura o la tradición. Existe sabiduría fuera de los sapienciales también. Como decíamos en la primera clase, hay algunos salmos sapienciales. Amós, profeta, tiene también sapiencialidad. El Génesis, los capítulos 2 y 3 del Génesis, los capítulos del 37 al 50 de Génesis también son literatura sapiencial, ¿no? Son relatos sapienciales. Tenemos también en otros libros, como los libros históricos, que conocemos como el segundo libro de Samuel, el primer libro de los Reyes. Tenemos los libros propiamente que son de literatura sapiencial, Job, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, el Eclesiástico, Ben Sirá y el libro de la sabiduría, ¿no? Es literatura, pero también podemos hablar que hay una tradición, no solamente la literatura recoge, pero también hay una tradición sapiencial. Por eso, cuando hablamos de tradición, por eso estamos mencionando aquí en otras literaturas, para las traducciones católicas, está eclesiástico y está sabiduría. Para las traducciones protestantes no están estos libros allí. Pero ¿por qué los estamos mencionando? Y dijimos desde la primera clase, queremos acercarnos a ellos porque eso también es tradición sapiencial, porque así es como piensa el judío, así es como piensa el hebreo y por eso es necesario conocerlos. Porque eso también es tradición, cómo se conciben ellos como seres humanos en relación con Dios y con el otro, ¿no? Y esa es la reflexión que se da, es la reflexión que se hace, ¿no? Entonces, la definición bíblica, tenemos el Hakam, y el Jokmá, que el Hakam y el Jokmá es la sabiduría y el sabio. Están en relación con la inteligencia, entonces, con la práctica, con la destreza y la habilidad. Está Hakam, también se encuentra en la habilidad para gobernar. Eso también es importante, ¿no? Y ese lo mencionamos hace 8 días, el primer libro de Reyes, donde Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. Entonces también se habla del Hakam como esa habilidad que debe tener el rey de Israel para saber gobernar, que es diferente a los otros reyes de las demás naciones, ¿no? Porque el rey de Israel gobierna con justicia, porque el rey de Israel gobierna con una copia de la ley que tiene que tener para poder gobernar al pueblo en justicia. Y esa es la sabiduría, es la habilidad para saber gobernar. Pero también está relacionada a la toma de decisiones, como por ejemplo Proverbios 11:30, el fruto de la justicia es árbol de vida y el sabio cautiva a la gente. Es saber tomar decisiones frente a la vida. Fíjense que cuando Santiago dice, a propósito, Fernando de Santiago, Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no se sabe tomar buenas decisiones frente a la vida. Fíjense que el texto bíblico nos invita a qué. Nos invita no solamente a orar y decirle al Señor, dame sabiduría para poder tomar decisiones adecuadas. No solamente es orar y decirle, dame sabiduría para saber vivir. Porque sí, ese es el primer paso. Claro que hay que orar y pedirle a Dios sabiduría. Pero ¿dónde evidenciamos que el Señor nos ha respondido? Porque de hecho Santiago dice, pídanla y verán que Dios les da. Él no se va a quedar con nada. Él les va a dar. ¿Cómo se evidencia que se da y que se recibe ese pedirle a Dios sabiduría? Pues en el momento en que se tenga que tomar una decisión, oro a Dios, pero pongo las cosas sobre una balanza. Y digo, miro los pro, miro los contra, miro lo que está a favor, lo que está en contra, y de acuerdo a eso hago un análisis y de acuerdo a eso tomo la decisión. Ahí sobre ese actuar es donde Dios ilumina, ¿sí? Vuelvo y repito, no es como sobrenaturalmente que yo oro y pum, me bajó la sabiduría, no, es sobre el actuar de mi vida. Es sobre eso, donde yo le he dicho, Señor, dame sabiduría, pero ¿dónde la evidencio que Él me la da? Pues cuando yo me enfrento a la vida y cuando me enfrento a la vida a tomar decisiones adecuadas o no adecuadas, es ahí donde yo decido recibir la sabiduría que Dios me da.
¿Cómo sé que Dios me está dando la sabiduría? Porque el Espíritu de Dios habita en el creyente y Él es el que le indica, el que le llama, el que le redarguye y le direcciona si se quiere. Pero está es en el creyente que abra sus oídos y escuche la voz del Espíritu, lo que llamaríamos la voz de la conciencia, que lo decimos coloquialmente, pero es la acción del Espíritu, la que está tocando el corazón y está diciendo, no tomes ese camino. Si tomas ese camino no eres sabio, porque tienes la sabiduría de Dios. Piensa en los pro, piensa en los contra. Si entras en una relación que no debes entrar, piensa qué pasaría. Es ahí donde viene la sabiduría de Dios que uno le está pidiendo. ¿Cómo la pone en práctica? Ahí, frente a las actitudes de la vida, o sea, frente a mi actitud de la vida, ¿no? Frente a las decisiones de la vida, no solamente decisiones en el sentido de qué me conviene mejor, ¿será que me conviene esto, me conviene lo otro? Sino también cómo me conviene actuar en relación con el otro. ¿Cómo? Entonces, es ahí, ¿no? Entonces, está relacionada con la toma de decisiones, por eso dice que el fruto de la justicia es árbol de vida, el fruto de la justicia es árbol de vida. Y esa es la verdadera sabiduría, ¿no? Esa es. Mm, a partir, de hecho, uno de los autores que veíamos dice a partir de la experiencia. A partir de la experiencia también eso tiene que llamar a decir, no fui sabio o sabia en lo que hice. No fui sabio o sabia en la manera en que respondí. No fui sabio o sabia en la manera en cómo traté a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos, a mi familiar. Lastimé. No fui sabio. Es ahí donde tengo que decir y hacer un alto en el camino y decir, no estoy siendo sabio a la manera de la Biblia. Es ahí donde tengo que interpelarme, ¿sí? Bien, Carla, ahí estoy mirando el chat también para ir interactuando cuando estén habiendo preguntas, ahí también voy contestando en el chat. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, esa es eso, ¿no? Y es ahí donde se ve la sabiduría de Dios, es ahí, donde soy capaz de escuchar lo que Dios me está diciendo por su espíritu y puedo hacer un alto en el camino y decir, ay, carambas, no fui sabio, Señor. No solo dame de manera sobrenatural la sabiduría, sino que tú me estás llamando y ahí es ahí donde me estás dando la sabiduría. Tengo que escucharla, ¿sí? Entonces, esa es sabiduría. Bien. Jogma a veces se asocia a ideas religiosas también, es decir, que equivale a la piedad del hombre. Por eso es que Proverbios y Eclesiástico y Eclesiastés dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Claro, porque es que todo esto que estamos hablando, finalmente, ¿cuál es el fundamento? Es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Sino es escuchar, conocer sus mandamientos, porque entre sus mandamientos están resumidos en dos grandes, amar a Dios y al prójimo. ¿Y qué significa eso? Entonces, si yo temo a Dios, es decir, si yo respeto y entiendo y comprendo que lo que Dios me ha dado, la ley es el fruto de su amor y de su acción salvífica, entonces voy a entender que cada uno de esos mandamientos tiene un motivo teológico. ¿Y cuál es el motivo teológico? Es que si tú le prestas a tu hermano, no tomes en prenda su capa, porque si tomas el motivo teológico, porque si tomas en prenda su capa, él va a morir de frío en la noche, porque con él, con esa capa, él se cubre del frío. El motivo teológico. O sea, siempre el principio de la sabiduría es cuando yo analizo mi actuar y si yo le voy a hacer daño al otro con mi actuar, tengo que analizar qué daño le hago al otro con mi actuar. Ahí está el motivo teológico. Ese es el temor del Señor. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a los niños en las catequesis o en las escuelas dominicales o en las escuelas bíblicas, queremos que ellos comprendan y aprendan la palabra de Dios para que sean mejores seres humanos. Pero no podemos reducir eso a decirles, tú no puedes robar, porque eso no le agrada a Dios. Eso reduce, eso es cierto. Pero dejar solo las cosas así, eso reduce y empobrece la interpretación de la teología, la interpretación del querer de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a qué lo tengo que llevar?
tengo que llevarlo a reflexionar qué implicaciones tendría si tú le quitas algo a alguien. Pensemos, analicemos. Cuando tú le quitas algo a alguien, pongamos un esfero, si estamos hablando con niños, un borrador, ¿qué daños tú crees que le puedes ocasionar a esa persona? Entonces, el reflexionar sobre eso, ese es el motivo teológico. Es reflexionar el daño que le causo. Cuando tú le haces bullying al otro, pensemos y reflexionemos qué perjuicios le puedo ocasionar. Ah, bueno, que le puedo ocasionar dolor en su corazón, que le puedo ocasionar que se sienta empequeñecido, que le puedo ocasionar que hasta tome decisiones equivocadas en la vida, como quitarse la vida. Eso es el pan de cada día entre los adolescentes, porque no le encuentras sentido a la vida. ¿Por qué? ¿Tú cómo contribuiste a eso? Entonces, cuando se hace esa reflexión, eso es temor a Dios. Eso es temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Es decir, no quiero hacer algo que afecte al otro porque le voy a afectar en su parte emocional, porque le voy a afectar en su parte psicológica, porque le voy a afectar en su parte emotiva, porque le voy a afectar en su relación con el otro, lo voy a traumatizar, etcétera, etcétera. Entonces, ese motivo teológico de no hacerle daño al otro, eso es lo que tiene que mover para cambiar mi actuar. Y eso es temer a Dios, porque estoy viendo en el otro la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que quiere decir el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Eso es lo que quiere decir ese texto, ¿sí? De acuerdo a lo que usted nos está explicando, qué tan importante es el testimonio de lo que digo versus de lo que hago. La reflexión de pasar por el filtro de la experiencia, sea mía o de otros. Ok, Fernando. ¿Qué tan importante es el testimonio de lo que digo versus de lo que hago? Claro, es que lo que tú dices puede ser incoherente con lo que haces, porque tú puedes estar en la comunidad, digamos, todos podemos estar en la comunidad y en los sermones o en las enseñanzas podemos decir hay que amar al prójimo y entonces tú lo dices, ¿no? Y entonces les enseñamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, sí, ese es el principio de la sabiduría, pero si eso solo se queda en teoría, tenemos que hacerlo carne. ¿Cómo lo hago carne? Pues en mis relaciones, en los contextos donde estoy, en el trabajo, en la familia, en la misma comunidad eclesial, ¿no? Donde quiera con el que me relacione en el comercio, como lo haga, eso tiene que ser coherente, ese tiene que ser muy coherente con lo que yo estoy aprendiendo y con lo que yo estoy diciendo y estoy enseñando. Eso no se puede separar de esa reflexión tiene que ser a partir claro, de la experiencia, pero también de mi experiencia que en relación con el otro, ¿sí? En relación con el otro. A partir de ahí es de donde hago la reflexión y digo, tengo que hacer un alto del camino porque no estoy temiendo a Dios. Cuando establezco la injusticia y el soborno y la corrupción, ¿qué es? ¿Estoy temiendo a Dios? No estoy temiendo a Dios. Estoy obrando de acuerdo a los cánones sociales, pero es que el creyente no puede obrar de acuerdo a los cánones sociales. Tiene que ser contracultura, invertir los valores sociales, si se quiere. Y entonces tiene que establecer la justicia y salir. La vida tiene que ser una vida en salida para recuperar al otro desde los contextos. Eso es coherencia. Eso es coherencia de vida. Tiene que haber una relación entre las dos. No se pueden separar. ¿Sí? Y exactamente, esto me recuerda a San Agustín cuando dice, parafraseando, predica todo el día y habla cuando solo sea necesario. Sí, Fernando, eso es, exacto. O sea, eso es. Y por eso a Jesús le decían, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Fíjense que la vida de Jesús es la coherencia más infinita que hay. Porque Jesús no solamente decía hay que amar al prójimo, sino que iba a quién, iba al menos favorecido, iba al enfermo, al lisiado, iba a la viuda, al huérfano, a las personas que estaban estigmatizadas por la sociedad y que estaban a un lado, estaban marginadas. Mientras que los fariseos, que eran los doctores de la ley, hablaban del amor al prójimo, pero no eran capaces de pasar a ayudar a alguien que había sido asaltado por ladrones y que se estaba muriendo en el camino. Pasó de largo. El texto griego es más diciente, porque el texto griego dice, se pasó a la otra orilla, a la orilla del frente.
porque es que en el camino en el que iba estaba el que fue atracado por ladrones, pero se pasó mejor al otro lado como para hacerse el que no es conmigo. Ah, y Jesús todo el tiempo hizo eso. Y sin embargo lo criticaron, ¿no? Ay, come con pecadores y come con prostitutas y se sienta a hacer comunión de mesa con esos que son pecadores y que para la sociedad no son nada. Pero Jesús dijo, si hablas con tu boca y dices que hay que amar al prójimo, siéntate con ellos y restáuralos, incorpóralos a la sociedad. Sano el de la mano seca, porque es que si no sano el de la mano seca o el leproso que están muertos en vida, ¿cómo los reintegro a la sociedad? ¿Cómo los devuelvo la dignidad? Sí, la vida de Jesús es exactamente la sabiduría. Tiene que estar relacionada, el actuar está relacionado con la vida, ¿sí? Esa es, esa es la, esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría de la Biblia, ¿no? Em, Esa es la sabiduría de la Biblia. Permítanme que me quedó una cosa aquí en el tintero. Entonces, vamos, eh, bueno, hablando de la sabiduría, el maestro transmite el conocimiento, ¿no? El profeta es el hombre de la palabra, el sacerdote es el hombre de la ley. Pero ¿qué hace el sabio? El sabio ofrece consejo. ¿Y qué dice el libro de los Proverbios? Hablando de esto que estamos hablando, el libro de los Proverbios dice en el capítulo 4 que la sabiduría debe ser amada, porque si se ama la sabiduría, entonces se puede construir una vida de acuerdo al querer de Dios, de acuerdo al querer de Dios y se puede vivir feliz, dice el libro del Eclesiastés. Si se construye así, se puede ser feliz. En medio, fíjense, en medio de la carencia, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, si se quiere, en medio de la enfermedad. Se puede ser feliz si se construye con sabiduría. Por eso hay que amar la sabiduría. No hay que pensar, eh, no hay que pensar en cómo construyo con sabiduría. Entonces, ¿por qué construyo con sabiduría? Porque estoy esperando la contraprestación, ¿no? Yo construyo como tú quieres, entonces espero que me bendigas. Esa es la retribución que Job ataca, la retribución que el Eclesiastés ataca, que es la teología tradicional del judaísmo, y que estos libros atacaron y dijeron, no necesariamente, porque a veces el justo es el que más sufre, el justo es el que es más perseguido. El justo como Job perdió todo lo que tenía. Entonces, ¿de qué me sirvió? Eclesiastés también dice, y hay algunos salmos que dicen, ¿de qué me sirvió actuar de acuerdo a la voluntad de Dios? Si mire lo que me está pasando, si mire lo que me está sucediendo. Pues no, actuar con sabiduría, independientemente de las circunstancias y de las vicisitudes de la vida, actuar con sabiduría le permite ser felices en medio de esas situaciones, porque se está actuando de acuerdo al querer de Dios. Y esa es la sabiduría. Por eso el eclesiastés, el eclesiástico, la sabiduría, personifica la sabiduría diciendo, escucha, hijo mío, acoge mi criterio y mi consejo, no rechaces. Mete tus pies en sus anillas y en su collar tu cuello, en la sabiduría. Encorva tu espalda y cárgala. No te rebeles contra sus cadenas, porque son cadenas no de subyugación, son cadenas no de opresión, son cadenas de amor, si se quiere, de salvación, porque esa es la sabiduría a la que Dios llama, ¿no? Entonces, la figura del sabio en Israel, ¿quiénes eran los representantes de la tradición sapiencial? La sabiduría en Israel se daba en la familia, porque el padre era el primer sabio, era el que se sentaba alrededor de la mesa y que con su sabiduría eh, le enseñaba a su generación. Por eso era tan importante, y para el judío es tan importante la mesa, la comensalidad. Y fíjense que Jesús también todo el tiempo comió con personas, porque es alrededor de la mesa donde se establecen las relaciones, donde se crea la identidad, donde se transmite la fe en Dios. Es alrededor de la mesa y el Padre es el primer sabio de los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, el ámbito de la familia.
ahí está el Padre, en los Proverbios 1:8, en el capítulo 2, en el capítulo 3. El Eclesiástico también en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y capítulo 3 habla del Padre. Él es el que transmite la sabiduría de Dios, la experiencia, la vivencia del actuar de Dios, la transmite a sus generaciones. Pero no solamente el Padre, la Madre también. Dice, escucha, hijo mío, los consejos de tu madre también, ponlos en práctica. O sea que los primeros sabios son el padre y la madre en la familia. Es ahí desde ese ámbito familiar, desde donde los hijos adquieren la sabiduría. Pero también hay otro ámbito, ¿no? Otro ámbito. Y el otro ámbito, eh, ajá, sí, sí, ¿qué tanta importancia tiene la tradición de la sabiduría judía? Es por medio de esta práctica, es por medio de esta práctica, ¿se forman las costumbres? Sí, claro. ¿Cómo se forma la costumbre? Miren, algo que hizo que Israel perviviera, algo que hizo que Israel perviviera, porque muchas otras culturas no pervivieron y desaparecieron en el tiempo, pero algo que hizo que Israel perviviera fue justamente toda la reflexión y cómo toda su tradición, su fe y que ellos pervivieran como pueblo a pesar de sus luces y sombras, fue justamente la familia, porque la familia siempre fue el núcleo de la sociedad. En la familia, desde la familia, con los consejos del padre y de la madre, la familia se mantenía unida, ¿no? El comer se mantenía, el comer juntos. El padre a la cabeza enseñaba a sus hijos mientras comían. Los hijos preguntaban. Se creaba una relación familiar y ahí era donde la fe se transmitía. Ese fue uno de los ámbitos en lo privado donde se transmitió la fe y la convicción. Por eso, si ustedes recuerdan, en la cultura judía, hoy los judíos, por ejemplo, justamente en esta Pascua, ellos también celebran Pascua, ¿no? Celebran Pascua y siempre lo hacen en familia. O sea, van y celebran a la sinagoga, pero cuando regresan a sus familias, siempre alrededor de la mesa está el padre con sus hijos, sus nietos, sus nueras, y vuelven y recuerdan lo que Dios hizo a sus antepasados en Egipto, ¿no? Y hacen unas preguntas y los hijos preguntan, ¿y por qué este día es diferente a los otros días del año? Y entonces el padre responde, porque en este día conmemoramos que Dios, Yahvé Dios, nos sacó de la prisión de Egipto, y entonces tienen alrededor de la mesa el plato de Pascua, están las hierbas amargas, un hueso de cordero o de gallina, de pollo, porque ellos pues no matan corderos porque no hay templo, entonces está una especie de mezcla de manzana dulce, ¿no? Donde simboliza el barro con lo que hicieron los ladrillos. Hay como toda una simbolización, es la transmisión de la tradición. ¿Para qué? ¿Solo para recordar? No, para que cada niño judío no se olvide cuál es su identidad, cuál es su fe. ¿Cuál es su fe en ese Dios liberador, en ese Dios que los sacó de Egipto y que les dio preceptos y leyes para ser distintos? Así se transmite en el hogar, se transmite la sabiduría, se transmite la tradición, se transmite todo, se crea, ajá, el miércoles 5 de abril, Fernando, la Pascua judía. ¿Sabes que a propósito de eso dicen los que saben que el viernes 7 de abril, ayer, justamente coincidió exactamente el momento en el que Jesús fue crucificado y muerto hace 2021 años? Exactamente. En los cómputos que hacen los historiadores, en los cómputos del equinoccio, en todo eso, exactamente ayer viernes fue uno de los viernes que coincidió exactamente con la muerte de Jesús hace 2021 años. Sí, hablando de eso, ¿no? Es interesante. Ayer fue un día muy especial, supremamente especial. Y entonces, bueno, vamos a mirar. eh, sí, bueno, sí, de acuerdo, hay que mirar cada uno de los sinópticos para mirar exactamente el día.
el día, ¿no? Hay diferentes posturas de acuerdo a los evangelios sinópticos, pero según el evangelio de Juan, sí, y según los sinópticos hay diferentes maneras de contar el tiempo, porque se cuenta el tiempo o desde lo romano o se cuenta el tiempo desde lo judío. Hay dos tipos de calendarios. Entonces, de acuerdo a eso es que se hacen los cómputos y se mira de acuerdo a cómo cada evangelista lo está presentando. Y entonces, en esta oportunidad y en esta ocasión, dicen los que saben que justamente este viernes coincidió con la muerte, el día de ayer, coincidió con la muerte de Jesús hace 2020 años, 2021 años, bueno, 2023 ya. Bueno, entonces, en un primer momento, teníamos el ámbito de la familia. Pero ¿dónde más se cultiva la sabiduría? No solamente en el ámbito familiar, la sabiduría también se cultiva en el ámbito público, como en la corte, en los reyes, ¿no? Tenemos a Salomón, tenemos a David, ellos se rodeaban de consejeros políticos y militares, se rodeaban de escribas también. Entonces, ese era otro ámbito en donde se cultivaba la sabiduría. Por eso el rey tenía que tener una copia de la ley para poder gobernar con justicia. Yo creo que el mejor ejemplo es el de Salomón, cuando le llevaron las dos mujeres con el hijo, ¿no? ¿De cuál de los dos es? Ambas decían, es mío. ¿Y qué hizo Salomón? Pues dijo, bueno, vamos a dividir entonces el niño para que cada una se quede. Y esa decisión de Salomón hizo que la verdadera madre, sus entrañas se removieran y dijeran, no, désenlo a ella. Y él dijo, ok, tú eres la mamá. O sea, es que esa es la forma de gobernar. La forma de gobernar en Israel, como les decía hace 8 días, creo que lo dije, es que el ungido del Señor, que era el rey, era a través del cual Dios reinaba, ¿no? Era a través del cual Dios reinaba. Entonces, el rey tenía que reinar con justicia, porque era Dios reinando a través de su ungido, de su primogénito, ¿no? Porque el rey se convertía en primogénito y se sentaba a su derecha, ¿no? Digamos, metafóricamente hablando, para decir que estaba cerca de Dios y que a través del rey en el Antiguo Testamento, del ungido del Señor, era que Dios reinaba y establecía la justicia. Por eso cuando los reyes no eran sabios para gobernar, venían los profetas y les interpelaban, ¿no? Entonces, la corte era otra forma, era otro ámbito público para la sabiduría, ¿no? Pero también tenemos en un tercer momento el templo. En el templo, Proverbios 25 dice que la literatura monárquica fue escrita por sacerdotes. ¿Mm? Que lo tenemos ahí en los libros de los reyes. Habla de los anales de Judá y de los anales de Israel. Lo demás de los reyes de Israel y de Judá están en los libros de los anales o de la historia pues de los reyes de Judá o de la historia de los reyes de Israel. En el templo estaban los sacerdotes escribieron también. Y recordemos que todo esto, miren qué interesante, porque cuando ellos estuvieron en el exilio en Babilonia, eh, justamente fue un movimiento sacerdotal y sapiencial quienes tomaron todas las tradiciones y empezaron a escribir desde el principio, ¿no? Por eso se dice en los estudios bíblicos que la mano sacerdotal es la que ha tomado tradiciones eloístas, tradiciones yavistas, todas las tradiciones orales y tradiciones escritas que habían, y todo eso empezaron a reescribirlo, ¿no? Y por eso la mano sacerdotal está ahí, ¿no? Y entonces es lo que tenemos, lo que se conoce como la historia deuteronomista, porque el libro del Deuteronomio se convierte como en la clave teológica para entender Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿no? Fuimos infieles al Señor, por eso estamos en el exilio. Pero ese fue un llamado, el cultivo de la sabiduría fue un llamado de un movimiento sapiencial y sacerdotal muy fuerte en el exilio, muy fuerte, ¿sí? Entonces en el templo o digamos desde lo religioso, también se cultiva la sabiduría. Entonces nosotros diríamos, bueno, es interesante, aquí tenemos tres escenarios donde se cultiva la sabiduría. El familiar, la corte, el templo, por ejemplo, y, y tenemos otro cuarto, que es este, que es la escuela, ¿no? La escuela es la relación entre el maestro y el discípulo, de los sabios a los rabinos. Y aquí tenemos los que no tenemos como tan documentado cuándo comenzó la escuela en Israel. No sabemos exactamente, pero parece que la escuela se utilizaba o se utilizó después del exilio, porque recordemos que en el exilio se establecieron las sinagogas, ¿no? Y las sinagogas, en la sinagoga, que también diríamos el templo, porque no tenían templo, eran los lugares sagrados donde se reunían también otra vez a cultivar la sabiduría y la vida,
pero también era el lugar de transmitir la tradición, la fe en Dios, ¿no? De mantenerse. Eso fue lo que mantuvo unido a Israel por tantos años y lo sigue manteniendo unido, aunque hay algunos de ellos que ya no tienen fe, ¿no? Pero hay muchos que sí son practicantes. Y lo que los mantuvo fue justamente el reunirse en la sinagoga y transmitir su tradición y su fe, guardar sus preceptos y sus leyes. Eso fue lo que los mantuvo durante tantos años y los sigue manteniendo. Y entonces, después del exilio, cuando llegó Esdras, que se conoce como el segundo Moisés, digamos, con una copia de la ley que vino y la leyó frente al pueblo, parece que ya en el siglo segundo antes de Cristo y siglo primero antes de Cristo, la sinagoga también tenía como unos cuartos, dijéramos, alrededor, y se utilizaban para diferentes cosas. Se utilizaban para reuniones, pero también parece que se utilizaron para la enseñanza a los niños, ¿no? Entonces, la escuela también es importante porque hay una relación especial entre el maestro y el discípulo, y el maestro invita al discípulo a la reflexión. Con todo esto que ya hablamos desde la clase pasada, hace 8 días, con toda esta forma de hablar de metáforas, con toda esta forma de enigmas, con toda esta forma de comparaciones, porque ahí es donde se cultiva la sabiduría para el vivir, para que los niños sean distintos y construyan una sociedad diferente. Entonces, miren qué interesante, en toda esta tradición judía hay una conexión muy grande entre la familia, entre la corte, ¿no? Entre el templo y entre la escuela. Hay una conexión muy interesante para que la nación sea distinta, donde se cultiva la sabiduría, donde cómo vamos a construirnos como pueblo, pero entender nuestro papel tanto como pueblo individual como pueblo colectivo en nuestra relación con Dios, con el otro, con la sociedad y con todo lo que nos rodea. Ahí en esos ámbitos se cultivaba la sabiduría. Es interesante porque hoy nosotros podríamos decir, bueno, todo está desestructurado, todo está desestructurado. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos dos cosas importantes. ¿Cuáles son? La familia. ¿Cómo están las familias hoy? En nuestras familias se cultiva la sabiduría. En nuestras familias nos reunimos todos a comer en la mesa para hablar, para reflexionar, para transmitir la fe, para orar juntos. Hoy en día hay familias desestructuradas. Pero por otro lado, la escuela es muy complicado porque las escuelas que tenemos no son escuelas creyentes. De hecho, la religión se sacó de la escuela. Ya no se puede dar religión, solamente en los colegios que tienen por ejemplo, o los colegios cristianos, sean católicos o protestantes, ahí todavía se habla de la fe. Y ahí habría la posibilidad de tener una conexión entre familia, escuela, el templo, los templos, ahí se tiene que cultivar la sabiduría para que nuestros niños, jóvenes y adultos sepamos vivir y sepamos ser, ¿no? Tenemos tres. Pero la sociedad, nuestros gobernantes no son creyentes, o aparentemente sí, pero son incoherentes, digamos entre comillas. Y entonces nos gobiernan con injusticia. Pero, pero tenemos desarticulados esos escenarios donde se cultivaba la sabiduría. ¿Cómo articularlos hoy? Pues tenemos la familia, pero tenemos también bueno, la escuela depende, tenemos que hacer un trabajo como padres, ¿no? Pero también tenemos el templo, donde se puede cultivar la sabiduría. Y así se puede impactar en la sociedad, porque es que tenemos unos gobernantes que no aman a Dios. Entonces, ¿cómo impactar la sociedad si no podemos ser los gobernantes porque los gobernantes son otros? Pero entonces, ¿cómo impactamos la sociedad? Pues a partir de nuestro actuar, a partir de nuestro actuar en la escuela, a partir de nuestro actuar en el trabajo. Creamos sociedades distintas de acuerdo al querer de Dios, ¿no? Y podríamos hacer esa articulación que esto es, digamos que también el texto bíblico nos está llamando a decir, uy, estamos desarticulados, los creyentes estamos desarticulados. ¿Cómo articularlo todo para que nuestra sociedad cambie y sea distinta? Necesitamos la sabiduría de Dios, ¿sí? Necesitamos la sabiduría de Dios. Bien, ahora, la gran pregunta de todas estas formas literarias tan interesantes es, ¿cuál es la finalidad de esta literatura? O sea, ¿con qué propósito se escribe así, en estas formas? ¿Cuál es el propósito? Pues mire, tenemos
unos géneros literarios en la literatura sapiencial. Uno de ellos es el proverbio, que viene del hebreo mashal. Es una palabra para designar cualquier figura literaria. O sea, el mashal en hebreo se puede traducir como proverbio, y dentro del proverbio está el proverbio popular, está la instrucción, está la exhortación, está el proverbio numérico, está el proverbio de comparación o el símil, por ejemplo. También mire, dentro de eso es el proverbio popular. ¿Qué es el proverbio popular? Es un estico con dos hemistiquios en paralelismo. Ya sabemos que es un estico y ya sabemos o que es un hemistiquio. Entonces ya sabemos por qué dijimos, un estico es una línea poética, ¿cierto? Pero ese estico puede tener dos hemistiquios, es decir, dos líneas poéticas en paralelismo. ¿Cuál es el propósito? Porque esa es la pregunta. Bueno, todo esto, interesante estudiar la literatura sapiencial, interesante estudiar los salmos, pero ¿para qué nos sirve todas esas formas literarias de hablar? Porque es una forma de conocimiento, para que el hombre pueda comprender la realidad y obrar en consecuencia, lo que tú decías, Fernando, obrar en consecuencia, que analice la realidad y pueda obrar en consecuencia, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad del proverbio popular, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo fue la pregunta? Así, ¿cuál es la finalidad? Pasé muy rápido de una cosa a la otra, sí. Entonces, mira, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la literatura sapiencial? ¿Cuál es la finalidad de la literatura poética? Es decir, ¿cuál es la finalidad de que estemos aprendiendo todo esto de las características y las peculiaridades de este tipo de literatura? ¿Qué paralelismos sinonímicos, qué paralelismos antitéticos, que el símil, que la metáfora? ¿Cuál es la finalidad de conocer esto? Es porque a través de estas formas el hombre pueda comprender la realidad y obrar en consecuencia con el temor de Dios. Todas estas formas son propias o son útiles. Así enseñaban los maestros, los rabinos a sus discípulos, para que sus discípulos supieran obrar en consecuencia. ¿Mm? Fuera una coherencia de vida. Entonces, por eso todo este tipo de literatura, ¿sí? Y estas formas literarias. Ahora, este proverbio popular del que estamos hablando aquí, ¿por qué se caracteriza? Mire, se caracteriza por imperativos, es decir, por exhortaciones, por motivaciones. Hijo mío, haz esto y vivirás. Es un imperativo, pero es un imperativo como una orden, dijéramos, ¿no? Por eso se caracteriza el proverbio como una orden. Abraza la sabiduría. No es si quieres, abrázala porque eso va a ser beneficio para tu vida. Hijo mío, como una especie de exhortación. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? En Proverbios 1:9. Les invito para que en esta semana, en esta semana, o sí, toda esta semana, de aquí hasta 8 días, nosotros podamos entrar ya con más calma, como decía alguien aquí en el chat, tenemos la grabación y también tenemos esta presentación en PowerPoint para que entremos a mirar, por ejemplo, acá, estos ejemplos y leamos cómo se da la exhortación, cómo se da la motivación, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 1 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies, oye, este es un imperativo, no es si quieres, por favor, mira, oye, por favor, no, es un imperativo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Otro imperativo, no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué se invita con imperativo, que es como una exhortación? Mire, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sí? Porque tú te vas a dar cuenta, digamos, si se quiere, en la construcción de tu vida, que la instrucción y la dirección de tus padres fueron la instrucción necesaria para que supieras ser y seas lo que eres hoy en día, digamos, como decimos hoy coloquialmente, ¿no? Miren otro proverbio, eso que acabamos de mirar es el proverbio, un ejemplo del proverbio popular. Ahora miremos un ejemplo de proverbio numérico. Está relacionado con el enigma y es un recurso mnemotécnico, o sea, es decir, para recordar. El esquema es 3 más 1,
4. Ya les digo, esto en el ejemplo es más fácil. Aquí tenemos unos ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo, un ejemplo con el texto. Dice, miremoslo acá. Dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. Es como una especie de enigma, fíjense. Y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Fíjense que esto es como una especie de enigma que se utilizaba en el ámbito escolar. El maestro reta al alumno a completar, ¿no? Le dice la primera parte para que, para que el estudiante complete la segunda parte del enigma, es decir, para que piense, para que reflexione. Entonces, esto que es como una manera de enigma, ¿qué busca? Busca que el estudiante reflexione la forma de actuar de las hormigas, que no es un pueblo fuerte, pero en el verano preparan su comida, a ser previsivos, ¿no? Los conejos, que no es un pueblo nada esforzado, pero mira qué manera de interesante. Ellos ponen su casa en la piedra, pero no es un pueblo esforzado. Qué interesante. Las langostas no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. La araña está en palacios de reyes. Entonces es sacar de estos animalitos, es sacar la enseñanza para la vida, ¿no? Para la vida práctica. Esa es la forma de enseñar, ¿sí? Ahora miren la comparación. Esa es otra forma. Dice, ¿cómo? Estas son lo que se utiliza. ¿Cómo así? Un ejemplo. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, así son los labios lisonjeros y el corazón malo. Miren que esta forma de enseñar es muy interesante porque eso jamás se olvida, ¿no? El uso de imágenes. Eso jamás se le olvidaba al chico, jamás se le olvidaba. Entonces, la comparación es interesante. Hay otra forma que es la forma negativa. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Miren la comparación con la miel. ¿Por qué? Porque es repugna, ¿no? Entonces, es otra forma de comparación, pero con el no y con el ni. Es otra forma de comparación, ¿sí? Hay otra forma y es mejor que, ejemplo, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es interesante, ¿no? Mejor que. Este es otro tipo de comparación que también pues tiene su propósito, ¿no? La reflexión. Luego viene otro que es el enigma. El enigma es otro recurso retórico para que el discípulo elija y llegue al éxito. Por ejemplo, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Este es el ejemplo de enigma más claro en el Antiguo Testamento, el que hizo Sansón a los filisteos, allá en Jueces 14:14. ¿Sí? Es el ejemplo más claro de enigma, que tenía pues obviamente una enseñanza. Por ejemplo, en Proverbios 26 hay otro enigma. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, porque finalmente caes otra vez en la necedad si respondes al necio igual. Más bien responde al necio, como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es posibilitar la elección de una actitud. O sea, no respondas al necio igual que él, sino más bien responde como merece su necedad, para que él mismo caiga en la cuenta de su necedad. Entonces, quien lee este enigma, entonces él va a decir, claro, tengo que hacer una lección en mi actitud. ¿Voy a ser como el necio o voy a ser como el sabio? Depende cómo le responda, o seré como él, o lo llevaré a él a la reflexión y más bien yo seré sabio y lo invitaré a una actitud distinta, ¿sí? Entonces, es eso. Exacto, por ejemplo, aquí Fernando pone un ejemplo de Mateo.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esos son dichos y son formas de explicar, ¿no? De dar enseñanzas. Ah, tú estás preguntando que qué significa eso de Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros. Sí, tenemos que mirar el contexto, Fer. Toca leer todo el texto, no solamente ese pedacito, sino hay que leer ese pedacito que está ahí, que tú acabaste de poner acá, hay que leerlo en el contexto a ver a qué está respondiendo Jesús con lo que está diciendo y para eso tenemos que ir a Mateo 6 para leerlo todo, pero dejémoslo en el tintero para aprovechar estos minutos que nos quedan. Yo lo voy a tener aquí, Mateo 7, para que lo miremos, em, tú dices aquí Mateo 7, versículo 6. Bueno, Mateo 7, 6. Porque nos tocaría entrar a mirar todo el contexto para poder entenderlo, ¿sí? Porque eso está dentro de un contexto. A qué tipo de los ejemplos que está dando corresponde más bien. Ajá. Proverbios 26. Yo anoto aquí sus preguntas. Proverbios 26, 4 al 5. Es un reto, dice Acacia. Sí, vamos a mirar ese texto que dice Fernando de Mateo 6 para ver qué tipo de figura literaria es y a qué responde. Entonces, como les digo, cuando uno descubre un tipo de figura literaria, toca mirar el contexto para saber qué es, qué tipo de figura es y a qué responde, cuál es el propósito, de qué viene hablando, ¿sí? De qué viene hablando. Entonces, vamos a leer, porque Fernando solamente citó Mateo 7:6, pero entonces vamos a hacer, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, vamos a hacer esa lectura entre todos en esta semana, Mateo 7, Fernando citó Mateo 7:6, pero vamos a mirar más atrás de ese versículo para saber cuál es la situación que se está dando entre Jesús y quienes están a su alrededor y de qué está hablando para poder entender estas palabras a qué se refieren. ¿Listo? Entonces dejémoslo como a tarea a propósito de la pregunta de Fernando para que en esta semana lo miremos y de hoy en noche arrancamos con eso. ¿Sí? Con eso para dar respuesta, pero que lo hagamos entre todos. Miremos entre todos, pero miremos el contexto, ¿vale? Y con eso hacemos algo práctico también. No, Fernando, está bien porque está bien que vayas interactuando ahí porque de eso se trata. No, vamos a hacer esa tarea entre todos para que entre todos podamos determinar qué tipo de figura literaria es esa y a qué responde, cuál es el propósito. Entonces, quedemos con esa tarea y terminemos esta diapositiva porque no entramos a proverbios propiamente dicho. Nos quedaba en el tintero toda esta introducción. Está la fábula y la alegoría también. Y la fábula y la alegoría presenta realidades del mundo vegetal o animal, entretiene y educa, displaza realidades humanas. Por ejemplo, Jueces 9. Esa es una fábula, ¿no? Es una fábula interesante porque es cuando Abimelech quiso ser rey sobre Israel. Todavía no estaba la monarquía en Israel. Saúl todavía no había sido elegido para ser rey, pero hay un momento en que Abimelech quiere ser rey. Y entonces se pone allí como una fábula donde los árboles hablan entre sí y le dicen al árbol de espina, tú serás, no, le preguntan a diferentes árboles, al cedro, tú serás rey sobre nosotros, le preguntan al olivo, tú serás rey sobre nosotros, pero no, ustedes no le preguntaron ni al cedro, ni al olivo, ni a los árboles que traen beneficio, sino que le preguntaron a la zarza que trae espinas, usted será rey sobre nosotros. Y entonces es toda una fábula porque fíjense que tiene un propósito, no tiene un propósito didáctico, tiene una enseñanza, ¿sí? Es una manera satírica de hablar, son aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en el ámbito político, en ese caso. También tenemos, miren, aquí está, por sus elementos se abre camino hacia la alegoría también, ¿no? O sea, es una fábula, pero también tiene elementos de alegoría. ¿Por qué? Porque cada uno de esos árboles, el águila, el cedro, cada uno de esos árboles tiene una enseñanza. Entonces, cuando hay elementos dentro de la fábula, digamos en este caso, que es esa fábula, pero cada uno de los elementos de la fábula tiene, se puede hacer una aplicación, dijéramos,
es una acumulación de metáforas. Y esa acumulación de metáforas es lo que se llama alegoría, ¿sí? Acumulación de metáforas porque cada uno de esos elementos tiene una significación. Y eso se utiliza sobre todo, estos que hemos leído acá, se utilizan en el ámbito político, ¿no? Con respecto al reinado de los reyes. También está el discurso sapiencial, que el discurso sapiencial es una llamada a la sabiduría mediante un discurso público, ¿no? Tiene un colorido profético también, porque es un llamado, es una interpelación. Y, por ejemplo, dentro del discurso sapiencial entra Proverbios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 entra ahí, ¿no? En el discurso sapiencial. Es muy interesante, la literatura sapiencial es muy, muy rica. Está el himno también, están los poemas hímnicos descriptivos de la sabiduría. Por ejemplo, en Job tenemos himnos que describen la sabiduría. El eclesiástico también. Algunos establecen relación entre el creador y la creación o cantan los orígenes divinos de la sabiduría, como en Job 28, en Proverbios 8, en Sabiduría 7. Ellos cantan, ¿no? A la sabiduría, o sea, la sabiduría. Y hay un salmo, que ese creo que lo mencioné hace 8 días, hay un salmo que también canta a la sabiduría, a los beneficios de la ley, más bien, a los beneficios de la ley, que es el Salmo 119. Ese salmo es preciosísimo. Muestra los beneficios de la ley eh, para saber ser, ¿no? Es un salmo sapiencial también, un salmo sapiencial interesante. También tenemos el poema didáctico. ¿Cuál es el propósito del poema didáctico? Es educativo. Por ejemplo, Proverbios 24. El tema es la pereza. Mire, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrán como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Fíjense que las metáforas que están aquí en este poema didáctico, ¿a qué le apuntan? Pues es un poema educativo que le apuntan a que se haga reflexión sobre la pereza, ¿no? Sobre las consecuencias de la pereza. Es interesante, es muy práctico también, ¿no? La sabiduría es muy práctica. Tenemos el diálogo, también es otra forma sapiencial y especialmente está representada en Job. Recordemos que en Job hay varios diálogos entre Job y su mujer, entre Job y sus amigos que vienen a decirle que algo tuvo que haber hecho, que pecó, que algo pasó. Esa es otra forma literaria de la literatura sapiencial, que es el diálogo, es más representativo en Job. Está el poema autobiográfico, ¿no? Como aquí en estas citas. Aquí tenemos un ejemplo en Proverbios 4:3. Es alguien que habla en primera persona, por eso es autobiografía, ¿no? Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es alguien que está haciendo esa reflexión y diciendo, como diríamos hoy coloquialmente, bien me decía mi padre y me decía mi madre. Y eso es lo que está haciendo aquí el maestro, digamos, ¿no? En este proverbio. Bien. Finalmente, vamos a dejar hasta acá. Columna vertebral de la sabiduría es el ser humano, porque es el ser humano el que reflexiona alrededor de la vida, alrededor de la existencia, alrededor de sus relaciones con Dios, con el otro y con su entorno. Entonces, Carla, sí, voy a anotar acá tu pregunta, Abimelech. Abimelech. Él era hijo de este último juez que también no lo quisieron, que primero lo despreciaron y luego finalmente él fue el que vino a darle la libertad al pueblo en un momento de opresión. Se me fue el nombre bueno, se me fue el nombre,
pero vamos a mirar. Entonces tenemos tres cosas acá. Tenemos Mateo 7:6 a propósito de la pregunta de Fernando. Vamos a hacerlo entre todos. Esta semana vamos a leer Mateo 7:6, pero recordemos, leamos todo el contexto para saber de qué viene hablando y saber a qué responde esas palabras que están en el versículo 6. Segunda tarea, recordemos estar ahí en la plataforma. Ustedes tienen un pequeño quiz y foro para que participen ahí. Y de hoy en ocho entonces entramos. Es que esto era parte de toda la introducción de la literatura poética y sapiencial, es que había muchas cosas para decir. Entonces de hoy en ocho vamos a abordar dos libros, Proverbios, que era el tema para hoy, pero también vamos a abordar otro de los libros, que no recuerdo ahorita cuál es el que continúa después de Proverbios, pero vamos a abordarlos en la próxima clase. Arrancamos con la tarea que Fernando nos puso y luego entramos con Proverbios, ¿les parece? Entonces, pues bueno, sí, exacto, Gedeón era, gracias Mari, sí, se me había ido, es hijo de Gedeón. Entonces, ahí era la pregunta de Carla, era hijo de Gedeón, exactamente, que primero no lo quisieron porque lo despreciaron, pero finalmente de Gedeón es de uno de los jueces de los que más se habla. Abimelech quiso ser rey y ahí tenemos una fábula bastante interesante con una lección política bastante interesante, sobre todo de rey, de cómo gobernar. Pues bueno, hay tanto para decir y yo me emociono hablando. Me disculpan porque corrí muchísimo, pero perdón, prometo ser un poco más despaciosa de hoy en ocho. Entonces, bueno, no, con muchísimo gusto, Carla, y con muchísimo gusto, Fernando. Muchas gracias por tu participación y a todos y a todos y a todas. Entonces nos veremos con el favor de Dios de hoy en ocho. No olvidemos leer Mateo 7, ¿vale? Entonces muchas bendiciones y bueno, nos veremos con el favor de Dios en 8 días.